que iba a ser a las 7 nuevamente, así como ayer, y pues hay una falta de, tal vez de comunicación, porque él supuso que era el mismo horario que ayer, pero vamos a tenerlo en los próximos días, seguro, para que nos pueda compartir sus experiencias y que podamos tener de primera mano pues cómo fue su paso por la Organización de Naciones Unidas. Pero mientras tanto, ¿por qué no en lo que se agregan o se incorporan los demás compañeros? Empezamos porque puedan colocar su asistencia en la aplicación en Padlet, y damos unos 3 minutos para que terminemos de integrarnos todos, porque si empiezo a compartir pantalla ya no voy a poder aceptar a los demás. Entonces, si gustan, ahora voy a poner la fecha de la sesión del día de hoy, y sobre esa fecha me hacen favor de poderse colocar, pues de colocar su asistencia. Hoy tenemos dos del 8 del 24. Ok, ya los publiqué. Entonces, sobre esa última publicación con fecha de hoy, por favor, empezar a colocar su asistencia. Bueno, si gustan, empezamos con la clase. Vi que al día de ayer les fue muy bien con el tema estoy checando, de hecho, todavía algunos ensayos que ustedes enviaron. La mayoría sí logró pues, colgar su ensayo en la aplicación, salvo un par de personas que me decían que no, que habían pasado un buen rato intentando y que no lo habían logrado. Por ejemplo, la licenciada Alma Fernanda Marín me indicaba que estuvo por más de 20 minutos intentando y no logró subirlo. Otros me decían que les arrojaba un mensaje que yo tenía que admitir la publicación, cosa que hacía por momentos, trataba de admitir la mayor cantidad posible. Luego que estaba limpio, ya volvía a consignar. Dice una licenciada por acá que no se escucha bien. Perdón, el licenciado Marvin Bustamante dice que no se escucha bien. ¿Me pueden confirmar alguno de ustedes, por favor? ¿Se escucha? Buenas tardes, Lick. Lo escuchamos bien. Sí, me escuchan bien. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces les decía que un par de compañeros de ustedes me colocaron ahí que no lograban subir su publicación. Para quienes no puedan, no logren subir su publicación, pues primero me gustaría que hicieran pues que le consultaran a sus compañeros cómo hacerlo, porque la mayoría, por lo menos un 95% sí logró hacerlo. Y si no, pues me lo pueden mandar a mi correo, que es emanuelmolina.gt@gmail.com. Está bien fácil. Se los voy a consignar acá mejor. emanuelmolina.gt@gmail.com. Ok.
Ahí se los dejo. Bueno, sí logré leer algunos de sus documentos y con base en eso me gustaría que, por ejemplo, alguien voluntariamente me diera su opinión o que expusiera así muy rápido, un par de minutos, sobre el ensayo, qué órgano eligieron, y que expongan así muy rápido. Alguien que voluntariamente lo quiera hacer, y si no, pues tengo aquí ya anotados un par de candidatos. Así que ustedes dirán, damos un espacio para que puedan tomar la palabra voluntariamente. ¿No? ¿No hay un valiente? Tengo aquí a la licenciada Nicole Acetún. ¿Está por acá? ¿No? Si no está por acá, pues vamos a tomar, por supuesto, que como ausencia el día de hoy en la clase. Tengo a la licenciada Janet Guzmán. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. ¿Qué órgano eligió usted? Ahorita le confirmo. Permítame un momento. Ok. Sí, yo elegí la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelente. Más importante, ¿ah? Sí, me llamó la atención y pues también fue un poquito más práctico de encontrar la información, Sí. ya que la Asamblea General fue creada en 1945, todo esto con base a la Carta de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y está conformada por 193 miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro singular. Uh-huh. Y una de sus funciones, bueno, las funciones principales que a mí me llamaron la atención fue aceptar las medidas que se permitan. No Es tenga pena. aceptar las medidas que exigiera el interés de la sociedad, elegir y remover libremente a los miembros de la junta directiva, principales y suplentes. También entre ellas estaba elegir y remover libremente al revisor fiscal y a su suplente. Ok. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Lick. Tengo aquí a la licenciada María Fernanda Valdés. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué órgano eligió usted? Yo escogí el órgano de la Corte Suprema de Justicia. No, perdón, Okay. Corte Internacional, perdón, de Justicia. Ay, Perdón, justicia. voy en el carro, pero No se rapidito, lo que me acuerdo es que está integrada con 15 magistrados. Uh-huh. Los magistrados están o se eligen a través de la Asamblea General. Uh-huh. Estos, digamos, son propuestos por instituciones de los países, pero creo que tienen que estar como empapados en el ámbito del derecho, como para ser parte de la nómina que es propuesta. Su sede está en La Haya, Países Bajos. Uh-huh. Es el único que está fuera de Nueva York, por ejemplo, de lo que pude leer. Uh-huh. Las sentencias que son emitidas por la Corte son inapelables. Espérame, déjame pensar. No creo que, pero con esto está bien. Yo sí, o sea, sí se nota que sí lo leyó. No me queda duda. Excelente, licenciada. Va, gracias. Hasta luego. Excelente. Ok. El licenciado Billy Toscano.
Está por ahí el licenciado Billy Toscano. Sí, licenciado Obando Tucker. Bueno, licenciado, Buenas tardes. perdón, no lograba activar el micrófono. Excelente, adelante. ¿Qué órgano eligió usted? Claro, yo elegí el órgano del Consejo de Administración Fiduciaria. Ok. Básicamente, fue uno de los primeros órganos que se creó al momento de empezar la Organización de las Naciones Unidas. El poder encargarse de todas las peticiones que hacían desde los primeros estados que se unieron a la ONU hasta los que hoy en día todavía están. Cuentan con diversos países, Estados Unidos, ¿verdad? Estados que están a la ONU. Su fin principal, yo siempre, es cuidar y promover el fideicomiso de las tierras, como lo puse en el ensayo, para poder saber cuál era el fin principal, había que conocer bien qué era el fideicomiso. Es ni más ni menos que el préstamo de tierras, también vuelve, ¿verdad? A través de los delegados en cada país. Ok, excelente, Milik. Listo, gracias. La licenciada Laura Mejía Monterroso. ¿No está? Ok, bueno, ya aquí tomo nota y pasemos a la siguiente. Lograron ver que a través de la app les coloqué ya las delegaciones que va a representar cada grupo. Ya ahí les coloqué, déjenme chequear acá, solo así muy rápido para que podamos tener claridad. El grupo donde está, voy a decir nada más el primer integrante, que supongo que es el coordinador, pero está la licenciada Jennifer Cristi López. Ellos van a hacer la delegación de España. La licenciada Celina Palma va a hacer la delegación de México. El licenciado Elmer Sosa Flores va a hacer la delegación de Sudáfrica. La licenciada Dayana Rodas Canizales van a representar a la delegación de Japón. La licenciada Fernanda Marín, ese grupo va a representar a la delegación de Italia. La licenciada María Natalia Morales, ellos van a representar a la delegación de Argentina. La licenciada Kivet Silva, ellos van a representar a Singapur. El licenciado Sergio Omar Cruz, ellos van a representar a Irán. La licenciada Kimberly Machan, su grupo va a representar a la delegación de India. La licenciada Nicola Setún, que no me aparece, pues hoy me parece que no logró participar, creo que está ausente, pero ellos van a representar, bueno, voy a decir a alguien más de ese grupo, porque no está la licenciada Nicole, pero está María Esther Pirir, Francisca Chajón, Leslie Axip, Philip Matthews, María Fernanda Obando, Andrés Alejandro Méndez y Heidi Itzet Pishkoy. Ellos van a ser la delegación de Cuba. Interesante esa representación. Bueno, en el otro grupo está María de Los Ángeles Brand, que van a representar a Francia. El licenciado David Leonel González junto con el licenciado Aníbal Castro, ellos van a representar a Marruecos. El licenciado Wesley Juárez,
Su grupo va a representar a las Filipinas. Licenciada Catherine Reina, Reino Unido. Licenciado Dani Alejandro García, ellos van a representar a Costa Rica. Y por último, la licenciada María Fernanda Valdés, ellos van a representar a la delegación de Vietnam. Teniendo ya asignado un país cada uno, entonces necesito que, ya saben que, bueno, ahí les dejé de hecho unos videos también sobre qué se trata el MUN. Yo voy a ponerme en contacto con la presidenta y la vicepresidenta que voluntariamente quisieron participar en ese papel, que es la licenciada Dulce Ramos junto con la licenciada Melissa Orozco. Yo me voy a contactar con ustedes para darles las directrices sobre cómo dirigir esta actividad. Les dije ahí 3 videoclips muy cortos que son bastante didácticos y entretenidos para que puedan ustedes tener una idea sobre cuál debiera ser su participación. Inicialmente el presidente o presidenta en su defecto tiene que aperturar la sesión, luego se somete a votación o un país o una delegación propone la agenda que se va a discutir, luego se somete a votación y se establece el orden en el que cada delegación va a participar. Recordemos que hay varios aspectos a tomar en consideración. La primera es que, como les comenté, deben ir vestidos de acuerdo a la ocasión. Tampoco es que tengan que comprar un traje, por ejemplo, si alguien no tiene, no se trata de eso, pero ir lo más presentable posible. Si alguien no tiene, no pasa nada. Simplemente trate de ir lo más presentable posible para tomar un par de fotografías y que podamos publicarlas en las páginas de la universidad o vamos a ver ahí. Pero la idea es que la actividad sea bastante entretenida y que sepan qué estamos haciendo. Me levantó la mano por ahí la licenciada Fernanda, creo que es. Adelante, licenciada. Gracias, licenciado. Buenas noches. No sé si me escucha. Y sí le escucho. A la orden. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Solo tengo una duda. Empezamos ya esta semana, que regresamos presencial. Sí, el día jueves empezamos. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más había levantado la mano? No logro leer aquí los nombres completos, pero me parece que es Paola o Pablo, alguien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada Santos. Sí. Una consulta. En el orden en el que estamos en la plataforma de Padlet, ¿así es como nos vamos a pasar? ¿O usted nos va a dar un orden específico? No, miren, eso justo es lo que le estaba diciendo, que luego de haber aprobado, bueno, o dentro de la agenda que alguien de ustedes tiene que proponer, en esta oportunidad vamos a hacer algo. La agenda la va a proponer la mesa principal, que va a estar integrada ya sea por la presidenta y la vicepresidenta, y que ellos hagan la propuesta a la agenda y ellas van a decidir en qué orden. Obviamente no nos va a dar tiempo de terminar en una sesión, porque como quedamos la última vez, cada delegación tiene de 8 a 10 participantes y deben tomar la palabra todos. Recuerden que lo principal de esta mesa es que ustedes puedan hacer su discurso. Ahí les coloqué un videoclip de la forma en que deben hacer su discurso. Digamos, en la vida real, cada país tiene un representante y solo él lee el discurso o lo dice de memoria como lo prefiera. Pero lo interesante es que tenga cierta coherencia, que tenga las partes principales de un discurso, que de hecho eso no estoy seguro si lo coloqué, pero si no se los coloco este fin de semana, y que cada uno pueda tomar un extracto de esa participación. Es un discurso, no es un discurso de 1 minuto, o sea, sí tienen que plantear una postura cultural del país que están representando. Recuerden que eso se trata del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, sobre ese tema principal es que va a versar el debate y la discusión. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es que cada país va a plantear su discurso. Entonces, en ese orden de ideas, cada uno ya lleve más o menos qué parte del discurso va a exponer.
con argumentos sólidos de por qué están tomando esa postura frente a ese inconveniente o ese conflicto. Y seguramente no va a ser ni jueves ni viernes. Ya en las próximas sesiones presenciales vamos a emitir una resolución de la discusión que se dé ahí, en la que eso presencialmente tienen que ponerse de acuerdo, se tienen que sentar pueden designar a un representante, luego se sientan con los demás y llegan a un acuerdo para que luego se someta a votación y los países que consideren votan por esta resolución y si no, pues evidentemente se abstienen y ya hacemos un pronunciamiento de la clase en general. Este va a ser un primer ejercicio, dijimos que vamos a hacer 3 MOONs en cada etapa, ahorita porque esto va a valer para su primer parcial, luego el segundo y el final. Pero la idea es que este sea como un ejercicio de práctica para que posteriormente cada vez vayamos haciéndolo de mejor manera y el final pues sí nos tiene que salir al 100. Entonces, en ese orden. Recuerdan que hablamos que iban a ir identificados con un gafete o lo que se les fuera más fácil, con su nombre, la delegación que representan y identificador en la parte posterior de cada grupo. Vamos a hacer como un estilo de, se van a sentar por grupos, pues, y que se diferencie cada grupo, depende de qué delegación van a representar. Tengo aquí que alguien más está pidiendo la palabra. ¿Siempre es usted, licenciada Santos? Sí, licenciado, es que tengo una duda. Yo Bien. recuerdo que en la última clase habíamos dicho que el tema era Ucrania y Rusia, pero ahorita mencionó Israel y Perdón, Palestina, sí, entonces ya me perdí. Sí, fue mi error, perdón. Sí, es Ucrania, Rusia, perdón. Ok, gracias, licenciado. Sí. De hecho, se los voy a cocinar en el grupo para que lo dejemos por escrito. Tiene toda la razón, licenciada Santos. Yo estaba ahí confundiendo, pero sí es Ucrania-Rusia, perdón. Bueno, habiendo agotado este tema, si tuviesen alguna pregunta al respecto, hay un apartado de preguntas al final de la aplicación, que es este. Algunos compañeros me publican todo en la primera columna. Si hacemos este scroll así hacia un lado, podemos encontrar todas las columnas. En la última es donde está el apartado de preguntas. Entonces ahí pueden consignar algún cuestionamiento, alguna duda que tengan y con muchísimo gusto lo podemos ventilar y aclarar. ¿Alguien más que tenga una pregunta al respecto? Ok, listo. Bueno, como alguien aquí, la licenciada Dulce. Hola, licenciado, buenas tardes. Yo Licenciada, solo con una consulta, licenciado. Fíjese que yo vi, no sé si es un dato real o no sé si usted ya tiene el dato, que nosotros iniciamos parciales la semana el lunes 18 de este mes. Entonces, tendríamos prácticamente solo jueves y viernes para hacer la actividad, porque la ok. próxima semana sería la virtual y en la que regresaríamos presencial. Tengo entendido yo que iniciamos parciales, pero como le digo, no sé si será información oficial. ¿Qué fecha me dijo que tiene usted conocimiento? 18. 18 es domingo, según mi calendario. Déjame. Es 19, Lick. 19, ok. Bueno, pero presencial tenemos 8 y 9 y luego tenemos virtual 15 y 16. Atendiendo a esto, pues primero déjenme confirmar si el dato es así. Si fuese así, la sesión del 15 y 16, que no sería la semana que viene, sino la próxima, y no nos dé tiempo de terminar en las siguientes 2 sesiones, las ventilamos a través de esta plataforma, no hay problema. Gracias, esa era mi duda nada más, A licenciada. la orden. La licenciada Machán. Es correcto.
Pero no, yo sí quiero que, bueno, si lo encuentran, enhorabuena, pero no se trata solo de eso, de buscar cuál es la posición que está adoptando cada país con respecto a ese problema, sino más bien de entender con base en la ideología que tiene la mayoría de la gente ahí, cuál sería la postura, tal como hablamos la vez pasada. Por ejemplo, China no creo que esté de acuerdo con Israel, ¿verdad? Entonces, digamos, es de acuerdo a realidades, pero es un criterio de ustedes, no, digamos, va a tener mayor punteo el grupo que se acerque a lo que en realidad pasa con ese país. Pero sí es un criterio con base, no en mi criterio como Emanuel Molina, sino en el criterio del país al que estoy representando. Todo, es que ahí se trata de la ideología y también de los intereses económicos. Miren, por ejemplo, yo les hablaba de nuestro caso aquí en Guatemala. El representante de Guatemala ante Naciones Unidas, él se opuso a la postura de Israel. Y por eso fue que aquí hubo un movimiento social, yo diría que bastante relevante, porque bueno, obviamente hay una diversidad de religiones y hay libertad de culto, de hecho, que debemos defender y respetar. Pero hubo un levantamiento porque somos una cultura cristiana, ¿no? Católico, evangélico, pero el tema es que somos cristianos. Entonces, digamos, la postura que este representante tuvo no fue bien vista ante la sociedad. Y eso no quiere decir que sea una postura como país, como Guatemala, sino más bien fue de ese grupo que actualmente está en el gobierno. Entonces yo sí quiero que no solo se basen en cómo se pronunció ese país frente a ese problema, sino más bien de acuerdo a su cultura, sus intereses económicos, sus intereses sociales, todo eso quiero que lo tomen en cuenta. Listo, licenciada. Ok, bueno, si gustan, avanzamos. Si alguien tiene una pregunta adicional, la ventilamos a través de la app. Bueno, como hoy teníamos previsto que nos acompañara Elik, y él iba a hablar sobre las Naciones Unidas, hice una presentación muy breve sobre me dicen si lo logran ver, por favor, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí lo logran ver? Sí, Lick. Sí, se ve claro. Listo, perdón. Se ve totalmente claro. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, avancemos. Bueno, ¿qué es la Organización de las Naciones Unidas? Dijimos que la Organización de las Naciones Unidas es la más grande a nivel mundial. Yo diría que es la más importante y relevante en la comunidad internacional. Hablamos en la clase anterior que la comunidad internacional no solo está integrada por los estados, sino por organizaciones de carácter internacional como lo es la ONU, que es la más importante. Y la ONU es una organización internacional que fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo dijo la licenciada Guzmán, me parece, que dijo que se había sido fundada en 1945 y en ese momento estaba integrada por 51 países, que actualmente ya aumentó casi 4 veces ese número, estamos en 193 países y que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional y fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Este es un esfuerzo que realizaron primeramente esos 51 países que luego se fueron adhiriendo los demás, pero lo interesante de esto es que cuando nosotros vemos los principios del derecho internacional, la mayoría de sus constituciones o en sus cartas magnas comparten una serie de principios como son la libertad, la igualdad, bueno, y todos los que ya sabemos de la parte dogmática de nuestra constitución. Entonces yo diría que estamos
como Estado, Guatemala está dentro de ese concierto internacional que comparten los mismos intereses de un desarrollo para los países basados en una misma, digamos, en un mismo sentido de principios de derechos humanos, básicamente. Para dar un poco de historia, digamos, o podemos decir que 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezó a existir oficialmente a través de a partir del 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por los principales países en ese momento, que era China, Francia, la Unión Soviética que existía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Ahora, más de 75 años después, las Naciones Unidas sigue bajo esos preceptos, trabajando para mantener la paz y la seguridad internacional y brinda asistencia humanitaria a quienes la necesitan a fin de proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas está desempeñando una nueva labor que sus fundadores no habían previsto en 1945. La organización se ha fijado objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Ahí está la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que se ha vuelto bastante polémica, que si la han leído, no sé si la han leído en su totalidad, pero honestamente sí creo que se ha tergiversado, o si no se ha tergiversado, por lo menos ha sido mal instrumentalizada por algunos sectores, pero creo que la mayoría de sus principios tienen coherencia, tienen sentido para promover que países como el nuestro, que es el sur global, por lo menos se acerque cada vez más a un centro en el cual las desigualdades sean menores y esa brecha pueda cortarse. Y eso se hace para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos los habitantes en el mundo. Los Estados miembros de la ONU también han acordado acciones climáticas para limitar el calentamiento global. En esta organización se abordan temas de interés general en los cuales pues, nos afectan a todos. Ya hablamos que por el tema de la globalización, lo que pasa en China sí afecta a Guatemala, lo que pasa en Estados Unidos sí afecta a Guatemala, desde cualquier punto de vista, desde, por ejemplo, un cambio de gobierno, porque son ideologías diferentes que van a trastocar todo el aparato estatal y todas esas políticas de acuerdo a las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, por supuesto que sí afectan nuestro país. Por ejemplo, en Guatemala, sin ir tan lejos, mucha gente que comparte intereses o ideología con la derecha, por ejemplo, están ya previendo que en Estados Unidos va a ganar el trumpismo, mientras que los demás pues están, los del otro lado de la izquierda, o que apoyan más el movimiento demócrata y pues tienen interés en que sea Kamala Harris. ¿Pero esto por qué? Porque sí afecta en las relaciones diplomáticas y a su vez, por supuesto, en los temas económicos, principalmente en las ayudas humanitarias que puedan hacer a países como los nuestros. Este trabajo se lleva a través de cortes, tribunales, tratados multilaterales, así como a través del Consejo de Seguridad, que puede aprobar misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones o, si lo considera necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando exista una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. La Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos poderes como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. ¿Qué quiere decir? Que una resolución de la ONU debe acatarse por el país que sea parte de esta organización. De lo contrario, se imponen sanciones. Y por eso es lo importante del ejercicio que quiero que hagamos en la clase la próxima semana, que establezcamos bien los parámetros sobre los cuales vamos a orientar la resolución de mérito, para que podamos, de hecho me gustaría que hiciéramos una publicación formal de esa resolución. Bueno, estamos viviendo temas bastante polémicos, como por ejemplo
los movimientos que se están dando en Venezuela. No sé si algunos lograron ver, por ejemplo, que este tema se abordó en la Organización de Estados Americanos, que es otra organización importante en el derecho internacional público. Hay una postura bastante interesante del embajador de Chile. No sé si lo lograron ver, yo lo vi en un TikTok y me llamó muchísimo la atención lo que él plantea. Y él dice que los jóvenes están perdiendo la fe, que ya no confían en las instituciones como por ejemplo la OEA, porque no hay coherencia entre lo que hablan dentro de el seno de la Organización de Estados Americanos, perdón, lo que hablan afuera y lo que hacen adentro, porque adentro, bueno, afuera salen diciendo sí, hay que luchar por la libertad del pueblo venezolano para quienes estén en contra del chavismo, y dentro se abstienen de votar. Entonces no tiene sentido lo que hablan versus lo que están haciendo allí adentro. Y de ahí deviene precisamente la falta de confianza que hay de otros países, como por ejemplo Nayib Bukele sale arremetiendo en contra de la OEA, diciendo que ellos son los culpables, que existe impunidad de algunos dictadores o de sanciones económicas entre estados. Entonces, de hecho, ese par de videos se los voy a colgar. Uno primero, yo diría que primero el del embajador de Chile. Se los voy a colgar a terminar la clase y me gustaría que pusieran un comentario, por favor, cada uno, de qué opina al respecto. Quisiera escuchar más. De hecho, bueno, yo comparto mucho lo que dice ese embajador, pero también me gustaría escuchar a alguien, si alguien opina contrario, me gustaría escucharlo de verdad o leerlo y que dé argumentos sólidos y que podamos discutirlo en la próxima clase. Me encantaría que no todos fueran a favor, sino hubiera alguien que sí de conciencia piense contrario y que pueda defender esa postura. Así que se los voy a colgar. Luego, en el transcurso de la semana, les cuelgo el de Nayib Bukele y vamos a ir discutiendo. Bueno, ¿qué hace la ONU? Trabaja principalmente en 5 áreas. La primera es mantener la paz y la seguridad internacional. La segunda, proteger los derechos humanos. La tercera, distribuir ayuda humanitaria en casos de emergencia o países que son muy pobres, como Haití, por ejemplo. Bueno, ahí entramos, de hecho, nosotros como Guatemala también. Apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática y defender el derecho internacional. ¿Cómo mantienen la paz y la seguridad internacional? Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad que era mantener la paz y la seguridad internacional. Y con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de las Naciones Unidas, también desarrollan un papel importante en esta tarea. Vamos a ver ahí que dentro de los órganos principales está la Secretaría General, porque es el representante de las Naciones Unidas. Hablamos que el Consejo de Seguridad estaba integrado por 15 países, 5 permanentes y 10 no permanentes, pero que hay que ver cuáles son los intereses de los países dominantes dentro de este Consejo para entender la postura que asumen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas debate este tipo de temas, así como nosotros lo vamos a hacer en clase, para tratar de promover la paz y que, digamos, todos lleven un mismo sentido. De acuerdo a diferencias internas, está bien, la autodeterminación de los pueblos es un principio principal que debe respetarse y además defenderse, pero que sí, todos van en un sentido, que sea el desarrollo de todas las naciones. Proteger los derechos humanos. El término derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos los situó en el derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. Lo dijimos anteriormente que Guatemala
tiene bastante relevancia precisamente porque los tratados en materia de derechos humanos, hay muchas teorías ahí, pero muchos dicen que el derecho internacional está sobre el derecho interno, incluyendo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Otros defienden que está por debajo, que hay una preeminencia de la Constitución. Pero hay una sentencia bastante interesante de la Corte de Constitucionalidad. El número exacto, honestamente ahora no lo recuerdo, pero sí la tengo aquí en mi celular. Se los voy a colgar ahí en los documentos, porque esta resolución o esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un corte de preconstitucionalidad. Eso quiere decir que está la Constitución como magna, como suprema, y luego vienen los derechos los tratados internacionales, y posteriormente el derecho interno, entiéndase por el derecho o las normas de orden ordinarias, y luego las reglamentarias, bueno, y todo lo que ustedes ya conocen, pero sí sitúan la Corte de Constitucionalidad a la Constitución en primer lugar, y posteriormente los tratados. Esto me interesa mucho que lo lean. Es una sentencia un poco larga, pero por lo menos la parte conducente que la entienden para que puedan hablar con fundamento, porque esta es una discusión de no acabar en cualquier institución a la que se aboquen. Los derechos humanos creo que es un tema que jamás va a pasar de moda, siempre va a estar en boga, y que es importante que sepamos defender una postura, principalmente de un órgano jurisdiccional que ha tenido un pronunciamiento al respecto y que hasta la fecha además se sigue respetando y atendiendo cuando hay algún tipo de controversia en el que surja esa discusión sobre los derechos humanos y los tratados internacionales. Bueno, otra área importante de la Organización de Naciones Unidas es que distribuye la ayuda monetaria. El término de derechos humanos se menciona, bueno, aquí creo que me equivoqué, pero lo cierto es que tratan de distribuir ayuda monetaria entre los países que tienen ingresos per cápita más bajos o que están pasando por alguna emergencia. Dijimos que el país que más tiene aportes para ayuda humanitaria son los Estados Unidos. Es por ello que tiene bastante poder dentro de las Naciones Unidas. Si se dan cuenta, en todos los órganos más importantes de Estados Unidos está presente. Luego están los países de la Unión Europea, que son los más ricos a nivel mundial después de Estados Unidos. Y creo que esto, digamos, Naciones Unidas lo que intenta es captar estos recursos y luego distribuirlos de tal manera que se distribuya de forma equitativa, no igual, sino equitativa, para disminuir esa brecha de diferencias. Otra área importante de las Naciones Unidas es apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Este rubro creo que ha cobrado bastante auge en la última década. De hecho, hay un apartado específico dentro de la Agenda 2030 para el tema del cambio climático. Durante la cumbre sobre el desarrollo sostenible que se celebró en septiembre de 2015, se adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, lo que les decía, y lo que refleja la creciente comprensión de los Estados miembros de que un modelo de desarrollo sostenible para esta y las generaciones futuras ofrezca el mejor camino a seguir para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, el cambio climático comenzó a tener un impacto profundo en la conciencia de la humanidad. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. La construcción de una economía global más sostenible ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Por lo tanto, es de vital importancia que la comunidad internacional cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y también los objetivos de reducir las emisiones establecidas del Acuerdo de París del 2015. El desarrollo sostenible y la acción climática están vinculados y ambos son vitales para el bienestar presente y futuro de la humanidad.
Aquí quisiera hacer una pausa y que alguien, me gustaría que alguien participara. De hecho, voy a ver aquí quienes están presentes. Vean, el año pasado se llevó a cabo la COP, que este es un evento que se celebra año con año, es como una cumbre en la cual llegan todos los países y envían a los expertos en materia de medio ambiente y recursos naturales. En el caso de Guatemala, quienes participan en esta cumbre son los representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MAR, y algunos diputados, por ejemplo, que integran esta comisión de trabajo en el Congreso de la República. Pero lo interesante de esto es que hacen mesas de trabajo en el cual establecen compromisos que cada país debe seguir para promover que el cambio climático, digamos, no va en aumento en cuanto al calentamiento global. Pero hay un dato interesante que no sé si ustedes supieron, pero la COP del año pasado se llevó a cabo en Dubái. Y uno de los acuerdos ahí fue que para el 2030 la mayoría de países debía promover o emitir algún tipo de incentivos para la disminución de gases. Es decir, que cada vez se utilizara menos el combustible fósil o la gasolina o el diésel, sino que se promoviera la utilización de vehículos, por ejemplo, eléctricos para prevenir el calentamiento global. Pero lo interesante es que la sede de esta COP fue en Dubái, y Dubái, cerca del 90% de sus ingresos deviene precisamente de la explotación de petróleo y sus derivados. Entonces, digamos, es como que en la casa del carnicero fuimos a decir, miren, ya no vamos a comer más carne, y el carnicero viva de eso, y es quien está siendo el anfitrión de esa reunión. Entonces, no tiene tanto sentido, y bueno, ahí se llegó una serie de acuerdos, pero al salir de esa reunión, a los 15 días que debían emitir un comunicado oficial, finalmente no se llegó a nada. Pero además existe también poca coherencia con respecto a esa postura, porque delegaciones de todo el mundo fueron a la COP. Y por supuesto que no llegaron en camello, fueron en avión, solo para movilizarse de sus países. Esa gran cantidad de personas, hablemos que por cada país iban alrededor de 10 miembros. Estamos hablando que, imaginemos que son los 193 de las Naciones Unidas, son 1930 personas en las que, más los anfitriones, las que se movilizaron para esa cumbre. Entonces, solo para la movilización de esa cantidad de gente hubo una emisión de gases increíble. Entonces, no, es precisamente lo que decía el embajador chileno, no hay coherencia entre lo que promueven, porque bien pudieron hacerlo vía virtual. Ahora con las herramientas, definitivamente con la capacidad de organización, la capacidad económica que ellos tienen, fácilmente pudieron haber hecho algún tipo de sesión virtual para precisamente evitar este cambio. Así que me gustaría promover la participación de un par de compañeros y que me pudieran ayudar ahí, por ejemplo, ya les digo, alguien que esté acá. La licenciada Gabriela Shicay. ¿Está por ahí? Licenciado Marvin Bustamante. Ojo que si están poniendo que están presentes, si no están participando, no vamos a contar su asistencia. Recuerden que la asistencia sí tiene punteo. Solo quiero su opinión, no, tal vez no una argumentación tan profunda, pero ¿qué opinan con relación a que al postulado de que estamos promoviendo algún tipo de incentivos para un cambio climático, pero en realidad los líderes mundiales están haciendo algo diferente? El licenciado Pedro Martín. Buenas noches, licenciado. Licenciado Martín.
es. Listo. Díganme. Perdón, licenciado, ¿me puede repetir la pregunta? Con mucho gusto. Yo le decía que luego de haber dado una breve explicación sobre cómo fue la cumbre del año pasado en Dubái con relación a promover un cambio climático y que esta se llevó a cabo en Dubái y que ahí en teoría se acordó que para el 2030 se iba a avanzar por lo menos en un 30-40% en la promoción de reducir el cambio climático a través del incentivo a vehículos eléctricos. ¿Qué opina usted que eso fue en una sede en donde ellos viven principalmente de la explotación del petróleo? Sí, licenciado, pues yo pienso de que sí está un poquito complicado que se vaya a dar, porque ahí sí que claramente, como usted lo decía, de que ellos viven del petróleo. Entonces yo opino bueno, yo digo que a mi criterio, de que va a costar que que se utilicen autos eléctricos. Uh-huh. Sí, entonces, aunque ya, por ejemplo, aquí en Guatemala, pues yo he visto ya algunas empresas que sí las están utilizando, pero hay muy pocas. Pues yo pienso que eso pues va a paso lento y Uh-huh. será un poquito difícil. Uh-huh. De hecho, una de las actividades que se está utilizando para promover el uso de estos vehículos es la reducción en el impuesto de circulación, en el impuesto del I prima, que es el impuesto de la primera matrícula. Entonces sí se está favoreciendo la adquisición de la población de esos vehículos. En Guatemala, si bien es cierto que todavía los vehículos 100% eléctricos sí es bastante baja la tasa, pero sí he visto muchísimos vehículos híbridos. Entonces, digamos, aquí no quisiera que discutiéramos tanto en cuanto a si existe la posibilidad de adquisición por parte de la población, sino más bien de las políticas que debieran implementarse o las posturas que van a hacer si están haciendo en realidad lo contrario cuando van a una cumbre a un país petrolero. Pues. ¿Alguien más? Por ejemplo, el licenciado Guillermo Folgar. Sí, buenas noches, licenciado. Lick, mucho gusto. ¿Qué opina al respecto? Realmente no había analizado bien ese punto, pero si lo vemos desde el punto de vista de las potencias petroleras, creo que ellos son los menos interesados en que exista este tipo de vehículos. Claro. Y creo que tal vez la idea de que hubiera una cumbre en uno de estos países es como que alertar a las otras potencias petroleras que sí se están enfocando en el cambio climático. Más o menos algo así es como lo veo yo. Ok, la última participación de una licenciada, vamos a ver, la licenciada Ruth López. Buenas noches, licenciado. Licenciada, mucho gusto, buenas noches. Gracias, Ali, mucho gusto. Fíjese que yo pienso que a ellos pues relativamente no les conviene mucho, ¿verdad? Porque sería como una pérdida así a nivel mundial el hecho de usar solo carros eléctricos, ¿verdad? Porque ellos son potencias ahí sí que en la producción de petróleo. Entonces yo pienso que ellos tal vez lo hacen con una doble intención, ¿verdad? No sé exactamente cuál sería, pero para mí que sí lo hacen con una doble intención y ellos pues seguir produciendo y todo, pero a la larga a ellos no les conviene, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, Lick. Excelente, licenciada. Bueno, miren, aquí estoy viendo las noticias, se las voy a colgar en un momento, pero dice, el acuerdo de la COP señala el principio del fin de la era de los combustibles fósiles.
Y si ustedes se dan cuenta en la foto de esa COP, salen gente, yo diría que en su mayoría árabes, que todos son jeques. Entonces no tiene sentido esto, porque ellos, ¿quién va a querer dejar de percibir esa fortuna de la explotación de este tipo de productos? Esas son las incoherencias que me gustaría que las trajéramos a esta mesa y que las pudiéramos discutir. Bueno, otra área importante es defender el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo marcó un objetivo, que era crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos claves del trabajo de la organización. Este trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales, tratados multilaterales, así como a través del Consejo de Seguridad, que puede aprobar misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones o, si lo considera necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando existe una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. La Carta de las Naciones Unidas considera un tratado internacional, le otorga estos poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ok, entonces, digamos, aquí en la Corte Internacional de Justicia se puede defender el derecho internacional. Regresemos al tema de Venezuela. Muchos están diciendo que se había planteado un requerimiento por parte de la OEA, que fue solo un rumor porque finalmente ya no se llevó a cabo, pero se planteaba la posibilidad de hablo de la OEA porque es una otra organización que tiene similitud con las Naciones Unidas, solo que a nivel local, de este lado occidente del mundo. Pero a través de esta Corte Internacional de Justicia pueden emitirse incluso órdenes de captura contra alguien que esté promoviendo acciones o actitudes dictatoriales en sus países y que esté atentando contra la paz y los derechos humanos, principalmente de sus países. Órganos principales de las Naciones Unidas, lo hablamos en la clase anterior, que es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Varios de ustedes eligieron alguno de estos órganos, pero aquí los vamos a abordar muy brevemente. La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de las Naciones Unidas y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año en septiembre durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz y a la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año se elige a un presidente que ejercerá el cargo por un año. Esto quiere decir que si son 2/3, debieran ser 129 votos para que temas de relevancia puedan ser aprobados. Cuando fueran temas de otra índole, de menor categoría, con la mayoría simple basta, que sería más o menos 83 votos. Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la principal responsabilidad, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridades internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder de veto. Eso quiere decir que ellos pueden decidir qué país no puede integrar el Consejo de Seguridad. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados
a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz y de actos de agresión. Además, pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. La presidencia del Consejo de Seguridad se rota de manera mensual y tiene un programa de trabajo diario del Consejo de Seguridad y organismos subsidiarios del Consejo de Seguridad. Luego está el Consejo Económico Social. El Consejo Económico Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del Sistema de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y expertos. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos superpuestos de 3 años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Les voy a, para no dejarles tantas lecturas, porque sé que tienen otras clases y además seguramente tienen compromisos laborales, familiares y pues evidentemente personales. Voy a publicarles también algún videoclip muy breve, un par de minutos a lo sumo, en el cual se explique sobre los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el año 2030 para su acervo cultural, porque ya estamos por llegar a ese plazo. Y hay que ver cómo van los avances, que hay mediciones muy realistas en las cuales pues estamos muy alejados de lo que se propuso en la Cumbre de París en el 2015. Debieran haber sido 15 años en los cuales como integrantes de esta organización avanzáramos al respecto. Y de hecho en esa medición se establece cómo va cada país con respecto a los indicadores de esta agenda. Entonces, vale la pena ver cómo va Guatemala. Les voy a dejar, ese sí es un link en el que deben ingresar y chequear cómo va Guatemala. Se los voy a colgar y pues podemos discutirlo más adelante. El Consejo de Administración Fiduciaria se estableció en la creación de las Naciones Unidas y tenía como misión supervisar internacional a los 11 territorios fideicomisados puestos bajo la administración de 7 Estados miembros y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. En el 94 todos los territorios fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió las operaciones el 1 de noviembre de ese año. A través de una resolución, el Consejo modificó su reglamento para eliminar la obligación de reunirse anualmente y acordó reunirse según requiriera la ocasión, por decisión propia del presidente o por petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, que este es el órgano judicial, por supuesto, y principal de las Naciones Unidas. Su sede, como lo dijo la licenciada Valdés, no se encuentra en Nueva York, sino en los Países Bajos, y es el único de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. La Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con su estatuto. Este también funciona como un órgano consultivo, expertos en derecho internacional, ante el cual se hacen algún tipo de requerimientos sobre pronunciamientos con respecto a conflictos internos de los países y su postura frente al mundo. Y luego está la Secretaría General, que actualmente es dirigida por Antonio Guterres. La Secretaría está encabezada por el Secretario General y lo conforman decenas de miles de miembros del personal internacional.
La secretaría no solo es el secretario es la cara, pero en todo el mundo hay integrantes de esa secretaría que trabajan en distintas estaciones de destino para todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo jefe de la organización, es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los pobres y vulnerables. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo, pero servir a la causa de la paz en un mundo violento es una ocupación peligrosa, que además no solo es peligrosa, sino está sujeto a, bueno, crítica cuando no hay posturas en todo el mundo, no se va a quedar bien con todos, pero sí es una posición que sí tiene mucho poder, una representación bastante fuerte, pero que sí está sujeto a críticas. Lo hemos visto aquí en Guatemala. Se dice que Naciones Unidas tiene un corte de izquierda, pero creo que hay que sentarse desde una posición bastante objetiva para ver cuáles son los intereses que debemos defender. Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa de la paz, principalmente en misiones en esta materia. Vimos que hay misiones de paz, por ejemplo, en el Congo, los llamados cascos azules, y muchos de ellos también perdieron la vida. ¿Alguna pregunta que alguien tenga al respecto? Creo que hay una... no. Bueno, entonces... Licenciado, perdón. Perdón, sí, perdón. Ay, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. De acuerdo a todo lo que yo he leído de la Carta de las Naciones Unidas, yo tengo una duda por lo que usted ahorita estaba hablando de los órganos de la ONU, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Entiendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según entiendo, es la única que puede tomar decisiones. Uh-huh. Las otras no, solo pueden recomendar a los gobiernos del Consejo, o estoy mal, porque eso es lo que yo entiendo. Sí, mire, sí es cierto que el Consejo de Seguridad es el único que puede emitir resoluciones, pero también la Corte Internacional de Justicia. Pero además estas son como que promueven una postura y son sometidas a la Asamblea General, que la Asamblea General es la representación de la ONU. Entonces, digamos, ¿cómo explicarles? El tema, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, lo que hace es emitir un proyecto de resolución y se somete al debate y la discusión en la Asamblea General. Y de ahí emana una resolución oficial de esta organización. ¿Atendía su pregunta, licenciada? Ok. Sí, ya entendí. Por ahí voy. Es que tenía esa incertidumbre. Listo. Ok, bueno, muchas gracias, licenciada. La verdad que su pregunta está bastante interesante, muy atinada además. Quisiera continuar con ustedes, pero entiendo que ya deben ingresar a su siguiente clase. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Por favor, la idea es empezar puntual para que nos pueda dar chance de avanzar con la mayor cantidad de alegaciones posibles. Y cualquier duda, comentario, observación o recomendación, por favor, a través del Padlet. Y estamos para la publicación de los 3 documentos que les dije: el video del embajador de Chile, el video o TikTok de Bukele y la resolución de la copia. Además, les voy a subir el otro sobre la agenda del desarrollo sostenible. Lo que me interesa mucho es que no lo vean como tengo que leer todo eso, sino son temas que están además muy en boga y que vale la pena leer un poquito o por lo menos ver un video para tener tema de conversación y poder establecer un bonito debate con gente principalmente del gremio, que todos manejamos en ese orden jurídico y además político, y que tengamos una postura clara. Entonces, en un ratito libre que estén viendo TikTok, denle ahí seguir al link que les voy a mandar y no les va a tomar más de 5 minutos ver este par de videos. Así que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo jueves.